no sé por qué me sale eso. El otro día me pasó lo mismo en el trabajo. Que quiero ver el... Bien, vamos, ahí estamos. Me destrocé esta falange. Y no sabía de qué era de correrme una media. Nada que ver, ¿no, chicos? Ya toda la confianza. Re podrida, chicos, por Dios. Que dice, profe, el mail lo pasó para todos. Sí, sí. No me llegó. No, yo no le mandé ningún mail a nadie, no sé qué están diciendo. Estoy poniendo mi mail, Marcela Escudero 73, para que me manden el trabajo práctico. En el enunciado, así no... Profe, Sí. ¿lo escribió por chat a ese mail? Porque no aparece. Sí, acá en el chat de todos, ¿no le sale? No, a mí no. Bueno, no, a mí tampoco. Es fácil, es Marcela Escudero 73 con número @hotmail.com. Lo escribo de vuelta, qué raro. Todos en sala espera, enviar a todos en sala espera. Paren, que dice cualquier banana esto. Enviar al chat. Acá tengo que... ¿Por qué en sala espera? A ver. Todos en público. ¿Será que tengo que poner? Todos en público y en privado. Igual ahí lo pasaron por el chat ya, no hay problema. ¿Por qué será que yo no les puedo escribir a ustedes? Todos en sala de espera me sale. Bueno, no es por todos. Ahí está, listo. Ahí bien. Bueno, listo. Ya lo pasaron entonces. Bueno, entonces, les voy a pasar eso. Para aquel que tenga duda de la clase, de eso le va a sumar. Vamos a dar este. Entonces, este se llama Mercado de Trabajo, dice utilice los datos del INDEC y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, recopilados por el Ministerio de Hacienda de Argentina, para responder la parte numérica de las siguientes preguntas, haciendo uso del link, bueno, el apartado del Ministerio de Hacienda, Empleo y Ingreso. Sinceramente no sé si sigue igual el apartado porque no entré, ya tenía los datos. Bueno, ¿qué consiste esto? Estamos hablando de empleo, mercado de trabajo. ¿Qué estoy hablando? Empleo, desempleo, desocupación. ¿Para qué me sirve? Es decir, yo como contexto... sí, estoy grabando. Como país, como político de un país o como algún definidor, si yo defino la política económica del país, voy a necesitar instrumentos que conocer. ¿Cuáles son las variables económicas? Ya vieron, variables macroeconómicas como aquellos agregados económicos como el desempleo, la inflación, la tasa de interés, etcétera, etcétera, para definir mi política económica. En este punto nos encontramos en los conceptos de empleo y desempleo, es decir, el universo del mercado de trabajo. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, si yo tengo un alto desempleo, primero tengo que saberlo. Tengo que saber que tengo desempleo o que no tengo desempleo. Tengo que saber si mi población tiene intenciones de tener más trabajo o no. O es una población, por decir a la gana, vamos a decirle ahí, o una población de altos ingresos que no desea trabajar más de lo que trabaja, o es una población que no busca más trabajo que el que tiene, o busca mucho trabajo porque no tiene trabajo. Es decir, yo tengo que tener un contexto para poder definir una política económica y saber sobre qué me baso. Entonces, eso sencillamente. La idea es ver la medición de la dinámica laboral en la Argentina. Eso, ¿a qué me refiero con la dinámica? Primero que cuando hablo del mercado laboral no es una foto. Una foto es algo estático. Yo saco una foto, la foto es hoy. Tanto es la tasa de desempleo hoy. Ahora, eso es una variable estática, es una foto. Yo miro esto. ¿Me sirve eso? Sí, me sirve para hoy saber dónde estoy parada, como cuando hablamos de presupuesto. El presupuesto es una foto, es el principal instrumento de política fiscal. Perfecto, es una foto. De ahí a que se cumpla es otra cosa, porque ya ahí definí los ingresos y los gastos que voy a ejecutar en el periodo siguiente. Bárbaro, es la foto. Después es la dinámica del presupuesto.
cómo se va ejecutando o no, en función de los ingresos y de los gastos que me permiten esos ingresos. Muy bien. En esto es lo mismo. Cuando hablo de dinámica laboral en Argentina, estoy hablando de algo dinámico, algo, no es algo estático, no es una foto. Bueno, yo hoy sé que es tanto el desempleo ahora. El mes que viene, ¿cuánto es? ¿Cuánto aumentó? ¿Qué no aumentó? ¿Qué necesito? ¿Qué elemento es el que releva esos datos? Entonces, obviamente atrás de esto está el INDEC como organismo que releva los datos. Por eso lo primero que le sale es datos del INDEC. Bueno, entonces, de vuelta, les leo, si no me voy por las ramas. Medición de la dinámica laboral en Argentina. ¿Qué hace? Es monitorear la estructura del mercado de trabajo, que es lo que estamos hablando, cómo se compone, qué hay atrás de eso, de cómo se compone, qué contexto social y económico hay atrás de cómo se compone el mercado de trabajo. ¿Ven? Profundizar sobre el perfil de los ocupados y los desocupados. Bueno, el perfil de los desocupados, ¿cómo? Desocupados, ¿por qué características? Ocupados porque les gusta ese trabajo, no es que les gusta, están conformes con un solo trabajo, necesitan más trabajo. Tener claras esas características para diagnosticar sobre variados aspectos de nuestra economía y nuestra sociedad, que es lo que les digo. Yo necesito saber cómo se compone, qué características tiene, para después poder hacer un diagnóstico y a partir de eso, de poder definir una política. Bueno, posibles causas de la desocupación. Esto se los menciono por arriba, ¿no? Tecnificación de los procesos productivos, crecimiento vegetativo de la población, crisis periódicas de la economía, es decir, aumenta la desocupación porque si vienen maquinarias mucho más eficientes que la mano de obra, bueno, en general el trabajo poco calificado, por eso tienen que estudiar, y ahí esta clase va dirigidísima a todos, porque no voy a ser discriminadora. A las mujeres por ser mujeres y a los hombres por ser hombres, caray, específicamente, pero para que ya que son jóvenes cambien la mente, puedan empezar a cambiar esa mentalidad, y supongo que son jóvenes y que tienen una mentalidad mucho más moderna, y van a ver los datos que yo les voy a mostrar hoy para que ustedes piensen el rol de la mujer desde otro lado, desde un lado de pares, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. De a poquito les voy a ir diciendo esto. Entonces, posibles causas de la desocupación. Tecnificación de los procesos productivos, obvio. Hay más tecnología, más eficiente que mano de obra poco calificada, es decir, pegar un botón. Si la máquina pega el botón más rápido que una persona que no necesita ninguna calificación, es muy probable que la productividad marginal que sea mayor. Entonces lo sustituye, que queda mano de obra desempleada. Crecimiento vegetativo de la población. ¿Qué hicieron en China? A pesar de que la característica de China en cierto punto es la gran cantidad de mano de obra barata, poco calificada, que hacía trabajo de hormiga, y eso abarataba los productos que permitía exportar. Pero así brutalmente, ¿no? Lo que le quiero decir es el crecimiento vegetativo de la población. Si hay un crecimiento muy grande de la población y el trabajo no crece a la par, ¿qué va a haber? Desempleo, ¿sí? Y bueno, las crisis periódicas económicas que acá, por mala suerte, las conocemos, que generan desempleo. Tienen que me tomo otro mate. Bueno, entonces seguimos con la medición de la dinámica laboral en la Argentina y ¿qué efectos tiene la desocupación? Esto es fácil. Reducción del poder adquisitivo de toda la sociedad, es decir, una sociedad se empobrece. Al haber más desocupados, no solo la persona pobre afectada con la desocupación se empobrece, sino que toda la sociedad se empobrece. Hay un deterioro en el nivel de vida y hay, bueno, aumento de pobreza e indigencia, ¿sí? Pobreza era aquel que no cubría la canasta básica total, y indigente era aquel que no le alcanzaba para comer. Y si ustedes ven ahora con la pandemia, fíjense que cuando la sociedad, son chicos ustedes, pero cuando la sociedad argentina empieza a empobrecerse, y hay crisis, uno lo observa en la calle, no solo en la calle
la situación crítica que vimos, que piden comida, qué sé yo, que es horrible, digamos, que suceda eso, sino que se ve que la gente no puede arreglar la casa. La cantidad de autos vendidos es menor, 0 kilómetros, entonces todo el pack de autos para los hombres que les gusta más, capaz, se envejece, entonces es como que todo se va deteriorando y después hay que salir de vuelta de ese pozo para reactivar, ¿sí? Bueno, entonces, esto es muy por encima, es como para introducirlos nada más. Bueno, entonces, ¿para qué yo quiero de vuelta medir la dinámica laboral en Argentina? Yo busco generar información y nuevos elementos de juicio para que conocer la realidad, orientar las decisiones de política económica y ejecutar previsiones. Básicamente, como siempre, es eso, conocer la realidad, qué variable, es decir, en economía en general nosotros necesitamos generar información para tener nuevos elementos de juicio, poder así definir una política siempre del rubro que esté, si estoy en una política de empleo, una política de, no sé, de inflación, una política de emisión monetaria o no, depende de una política de gasto público, qué gasto público orientado hacia qué, es decir, entonces siempre yo tengo que conocer la realidad, para eso necesito insumos, esos insumos se tienen que ser medibles para conocer en qué contexto tengo, que es todo lo que vimos en este cuatrimestre, digamos. Fíjense que fuimos viendo apartados, mercado monetario, las cuentas nacionales, el mercado de trabajo. En todos casos ustedes están viendo por sectores qué variables económicas yo tengo que estar mirando en la realidad, porque es lo que estuvimos viendo casi en la práctica, para después yo hacer un diseño de política económica. ¿Con qué instrumentos? Con los que les dio la teoría, básicamente. Ustedes tienen que saber la teoría y esto es como un acercamiento a la realidad. Bien, bueno, medición, otra vez sigo con lo mismo. Ahora, cuando yo hablo de la medición de la dinámica laboral en Argentina, ¿qué digo? Que no, en este caso, en Argentina. Ahora voy en concreto a lo que estamos hablando. Digo, estoy midiendo el empleo y el desempleo, en pocas palabras. ¿Qué uso? No utilizo registros administrativos, dado que abarcan solo el empleo formal y el seguro de desempleo. No es importante en nuestro país. Es decir, si yo la cantidad de empleados o desempleados lo usara por los registros administrativos, lo estaría contabilizando mal. ¿Por qué? Porque les miento, pero porque no lo tengo claro el número, pero dicen que como el 40% de la economía está en negro. Entonces, si yo usara solo la cantidad de empleados públicos, docentes, agentes hospitalarios, empresas privadas, etcétera, registrados, no estaría contando todo el universo de la dinámica laboral, ¿sí? Me estaría quedando bastante afuera, con lo cual no utilizo los registros administrativos. No puedo utilizar los censos, ¿por qué? Porque si no yo tendría una foto del desempleo o empleo cada 10 años. Cuando uso el censo, bueno, calculo cuántos empleados hay, cuántos desempleados hay. Entonces, ¿qué se hace? Se usa la encuesta permanente de hogares. Acá les pongo. Para la provisión regular de estos datos, es decir, de empleo, desempleo, ahora vamos a ver otras variables, se recurre a la encuesta por muestreo. Siempre es la EPH, es la que venimos sacando todos los datos. Bueno, en Argentina se utiliza la encuesta permanente de hogares, o EPH, realizada por el INDEC desde el 1974. Bueno, este concepto de trabajo en INDEC, actividad que genera bienes y servicios para el mercado, eso no importa. Bueno, entonces, lo que le tiene que quedar claro, que yo la dinámica laboral o las variables que miden el mercado laboral en Argentina, para poder saberlas, utilizo la encuesta permanente de hogares. Esa encuesta permanente de hogares la elabora el INDEC todos los meses y es la que sirve de insumo para saber la cantidad de desocupados, la cantidad de ocupados, la población económicamente activa, etc. Bueno, variables. Estas se las tienen que estudiar. Hasta ahora fue como una introducción, digamos. Tenemos que saber que la población, ¿en qué se divide? Población total, población en edad de trabajar, entonces esta va a ser, el ejemplo más común es entre 14 y 65 años, esto se lo tienen que estudiar, ¿eh?
La población económicamente activa o fuerza de trabajo, esta está compuesta por todas las personas que aportan su trabajo. Lo consigan o no, para producir bienes y servicios económicos durante el periodo de referencia, ¿sí? Determinado. El periodo de referencia determinado puede ser un mes, 2 meses. Les miento, ahora no me acuerdo cada cuánto sale el informe del INDEC. Si es cada 6 meses, cada 3 meses, me olvidé. Bueno, entonces, tenemos la población total, todo el universo de población que tiene la Argentina. La población que está en edad de trabajar y la población económicamente activa, que son aquellas personas que aportan su trabajo, ¿sí? Lo consigan o no consigan el trabajo, no importa. Entonces, en la población económicamente activa, que es la PEA, van a estar ocupados y desocupados. Es decir, yo soy una persona ocupada, estoy dentro de la población económicamente activa. Aquel que está desocupado y busca trabajo, entonces va a ser un desocupado, pero está dentro de la población económicamente activa del país, ¿sí? Aunque esté desocupado. ¿Por qué? Porque está buscando efectivamente trabajo. En la EPH se asume como parte de la población económicamente activa a todas las personas de 10 años y más que en un periodo de referencia corto tienen trabajo y aquellas sin tenerlo están disponibles y buscan activamente trabajo. Acá es como un poco... Espérenme un minutito. Que dejé de compartir pantalla. Esperen que les comparto de vuelta. Bien. Bueno, entonces tienen que estudiar las definiciones. Una vez que yo sé las definiciones, lo que les acabé de explicar, voy a tener que aprender a calcular las tasas. ¿Qué es la tasa de actividad? ¿Qué es la tasa de ocupación? ¿Y qué es la tasa de empleo? ¿Cómo va variando? Las tasas más utilizadas son la tasa de actividad, que va a ser la población económicamente activa sobre la población total. La tasa de desocupación, que van a ser los desocupados sobre la población económicamente activa. La tasa de empleo, que van a ser los ocupados sobre la población total. ¿Sí? Esto lo estudian, ahora lo vemos, no es tan complicado. Les queda todo en el Power. ¿Qué considera ocupados? Todas las personas que tengan cierta edad específica, 10 años o más, otra vez que durante un periodo de referencia, otra entre comillas, me doy de la mano, hayan trabajado al menos 1 hora. Les leo de vuelta, para que ustedes entiendan los datos del INDEC, ¿sí? Cuando hablan de tasa de desocupación o de empleo, bueno, ocupado es toda persona que tenga cierta edad específica, 10 años o más, que durante un periodo de referencia, o sea, una semana, haya trabajado al menos 1 hora. Entonces, vamos a suponer que yo soy la persona del INDEC que va, ¿cómo se hace el EPH? La encuesta permanente de hogares, después se la subo, es una encuesta que no voy directamente, yo soy un INDEC y les pregunto, che, a ver, Paulina, que es la que me sale acá, ¿vos trabajaste la semana pasada, por lo menos la semana pasada, 1 hora? Me contestaste que sí, entonces para mí ya sos una persona ocupada. No es así. Es todo un laberinto de preguntas que lo lleva, no se los puse acá, después se los subo, lo lleva a decir, a ver si los tengo por acá, se los digo. A decir específicamente, a sacar, mejor dicho, bueno, voy a perder, lo tengo por algún lado. A ver, espérenme. Lo lleva a deducir a la persona que está haciendo la encuesta del INDEC si son ocupados o desocupados. No se lo sube ahí porque es una locura. No es una locura, es largo nada más. Ven, por ejemplo, en la semana pasada trabajó por lo menos 1 hora, entonces si contesta sí, dice, ¿es su trabajo pago en dinero o en especie? Trabajó con un familiar amigo, un negocio, un taller, una chacra, como trabajadora de honores o aprendiz, o de otra forma.
Y así, bueno, ¿ven? No sé cuánto ven. Es todo un cuestionario que va haciendo el del INDEC, después se lo subo, para deducir las características que tiene el trabajo o no trabajo que tiene la persona. No es que directamente le pregunta, ¿trabajó o no trabajó? ¿En qué trabajó? ¿Cómo trabajó? ¿En qué consistió su trabajo? ¿Trabajó la semana pasada? ¿No concurrió al trabajo? ¿Por qué? ¿Por vacaciones? ¿Porque tenía licencia? ¿Porque justo esa semana tenía licencia para hacerse unos estudios? ¿Estaba de vacaciones? Etcétera. Toda esa cantidad de preguntas engloban a decir si la persona es ocupada, subocupada, desocupada, etcétera. Pero lo que hay que resaltar en este caso es que ocupado es aquella persona que durante la semana de referencia, o sea, en la que supongamos, paso esta semana yo a encuestarlo y les digo, la semana pasada trabajó 1 hora. Sí, bueno, listo, está, es ocupado. ¿Sí? Parate, entonces, cuando hablan a veces de los niveles de ocupación o desocupación o cómo se miden, bueno, es relativo. Es el método, digamos, puede ser mejorable. Bueno, entonces, se incluye a las personas que durante el periodo de referencia realizaron algún trabajo de al menos 1 hora, hayan recibido pago en dinero o en especie o no por dicha actividad, que es una de las preguntas que le hice recién. O sea, pueden haber pagado o no, trabajó, ¿sí? La persona que tiene una ocupación pero que no estaba trabajando temporalmente durante el periodo de referencia y mantenía un vínculo formal con su empleo, por ejemplo, justo pasa el encuestador del INDEC y yo estoy de vacaciones. Bueno, pero yo tengo trabajo, ¿sí? Entonces soy ocupada. En ese caso son vacaciones, licencias por enfermedad, otro tipo de licencia. Está suspendido con pago, qué sé yo, no sé, hizo algo mal y lo suspendieron, ausente por otra causa laboral, etcétera. Motivos por los cuales está excluido, pero efectivamente el tipo está ocupado. Desocupado. Es toda aquella persona que sin tener trabajo se encuentra disponible para trabajar y ha buscado activamente una ocupación durante el periodo de referencia determinado. Es decir, yo tengo una amiga que no trabaja. Bueno, ¿ella es desocupada? No, no es desocupada. ¿Por qué? Porque ella no busca trabajo. Ella está en la casa, qué sé yo, bueno, acá, entre comillas, limpiando y cocinando para la familia, con lo cual es trabajo no pago, digamos. Pero vamos a la mentalidad anterior. Esta mujer que decide quedarse en su casa, hombre que decide quedarse en su casa y no está buscando trabajo, no es una persona desocupada. Vamos a suponer que es una persona que tiene 4 departamentos y vive de rentas y no, está en su casa sin hacer nada y no busca trabajo, entonces, ¿qué pasa? Dice, no sería un desocupado. Acá dice, desocupado es toda aquella persona que sin tener trabajo se encuentra disponible para trabajar y han buscado activamente una ocupación en el periodo de referencia. ¿Qué significa eso? Acá dice, para la medición de este concepto, la encuesta permanente de bares se considera como desocupado abierto a toda aquella persona de 10 años y más que no trabajaron en la semana de referencia, estaban disponibles y buscaban activamente en algún momento de los últimos 30 días trabajo. ¿Qué significa buscar trabajo? Es decir, tuvo que enviar currículum, por lo menos, ¿sí? Buscar en internet, acá dice archivos de diario más viejo que... Pero bueno, mandar currículum, hacer colas, publicaciones, es decir, buscar activamente trabajo, ¿sí? Estar en LinkedIn, no sé, lo que sea, pero efectivamente buscarlo, no quedarse, ay, sí, quiero trabajar. Y me quedé en mi casa sin hacer nada, no busqué nada, no. Tiene que haber efectivamente buscado trabajo. Se incluye dentro de este grupo a las personas disponibles, bueno, que no buscaron trabajo porque ya tenían trabajo asegurado y lo suspendieron sin pago o no buscaron porque estaban esperando ser reincorporados. Estos son casos particulares. Entonces tenemos los ocupados y los desocupados. Importante, el concepto de desocupación abierta no incluye personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación.
Esto se los dejo para que ustedes los lean. Personas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación. Desocupados, es decir, estoy en el concepto de desocupación abierta. No va a incluir, ¿me entiendan?, a la persona que realiza un trabajo transitorio, ¿no? Porque hizo un trabajo, entonces es ocupado. Personas que trabajan jornadas involuntarias por debajo de lo normal, y no, trabajó por lo menos 1 hora, ¿sí? Ocupados en puestos de trabajo por debajo de la remuneración mínima, no importa, porque trabajó. ¿Se acuerdan que podía ser pago o no pago? Trabajó. Desocupados que que están por debajo de su calificación, es decir, aquella persona que tiene una calificación muy alta o una capacitación muy alta y está haciendo trabajo, bueno, no es desocupado, está trabajando igual. Desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo. Bueno, eso es lo que coincide. Conclusión. Nos encontramos con este cuadrito que es bastante aclarador. Entonces tenemos la clasificación de la condición de actividad. Es decir, estamos analizando de vuelta el mercado del trabajo. Ese mercado de trabajo o dinámica laboral la podemos clasificar así, en 4. Está la persona que trabaja y busca trabajo, es un ocupado, supongamos. Yo trabajo, ¿no? Trabajo en mi trabajo, en la Defensoría del Pueblo, y además doy 2 cátedras. Tengo 2 cátedras en la facultad. Supongamos que yo quisiera dar otra cátedra más. Estoy buscando dar, no sé, otra materia. Bueno, estoy ocupada, pero busco trabajo. Ahora supongamos que no, que yo ya estoy conforme con los 3 trabajos. Entonces yo trabajo, pero no busco más, nada más. Entonces estoy ocupada en este rango, estaría, ¿sí? Entonces, puede ser que yo esté ocupada, si yo analizo las variables que les dije hoy, que haya trabajado, por ejemplo, 2 horas, pero esté desesperada buscando otro trabajo. Soy ocupada, efectivamente, pero eso no significa que no esté buscando trabajo. Entonces, estoy dentro del rango de ocupados, pero de los que buscan trabajo. Y puede estar dentro del rango de los ocupados que no buscan más trabajo, ¿sí? Dentro de los que trabajan, ¿por qué se me fue el cosito ese? Ahí está. Dentro de los que no trabajan, pueden estar los que buscan trabajo, que son los desocupados, y los que no trabajan, pero no buscan trabajo, son inactivos. Es aquella persona, por ejemplo, mi amiga que no quiere trabajar, o aquella persona que vive de renta y no necesita trabajar, es un inactivo, no entra como desocupado, ¿sí? Esto es importante, el inactivo, ¿eh? Porque hay mucha gente que capaz no quiere trabajar. Bueno, nota, las categorías ocupados, desocupados y inactivos son mutuamente excluyentes. Es obvio, si estoy en un cuadrado, no estoy en el otro, ¿sí? Bueno, acá hay otras definiciones, como subocupados, que es aquellos ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales, por causas involuntarias y desean trabajar más. Están los subocupados demandantes. ¿Qué significa subocupado demandante? Es aquel que trabaja menos de 35 horas, pero además está buscando activamente otra ocupación. Y subocupado no demandante que no está buscando otra ocupación. ¿Sí? Ya está, como que trabaja y cobra, capaz la persona está conforme. ¿Sí? Bien. Población demandante, entonces está la población subocupada y la población demandante de empleo. Es la población ocupada que busca activamente otra ocupación, más la población desocupada. ¿Entienden? Son todos conceptos, los tienen que estudiar. La demandante de empleo va a ser, de vuelta, la población ocupada que además busca otro trabajo, más qué población, más la desocupada. ¿Sí? Y acá tenemos las tasas, igual que hoy, la tasa subocupación horaria, la tasa subocupación horaria demandante, la tasa subocupación horaria no demandante y las tasas demandante de empleo. Bueno, estas se las estudian. Acá
les dejo una filmina que me voy a cambiar de... voy a compartirles porque como no se ve... Estoy en el mismo. Espera. Yo lo abrí a propósito. Espérenme. No, está acá. Bueno, ahora voy a checar un poquito. Esto es para que tengan una idea, después lo releen de vuelta. Todas esas tasas que estuvimos viendo y esos conceptos, se lo achico así ven de dónde lo saco. Esto es lo que le pegué en la filmina, en el PowerPoint. De dónde sale es, vamos a leerlo, ¿ves? Por si alguno lo necesita. Trabajo e ingreso. Volumen 5, mercado de trabajo, tasas e indicadores socioeconómicos, encuesta permanente de hogares, esto es del INDEC, cuarto trimestre 2020. O sea que si son cuarto trimestre, todavía no me acuerdo cuándo salió, es el último, en marzo 2021. Entonces, estos son los datos del cuarto trimestre del 2020, el último pedazo del año pasado, o son los datos que tenemos, los últimos datos que tenemos. Me hace un resumen y después, si ustedes entran a ver, yo se los voy a subir, principales resultados, les analizan los resultados y les habla del mercado de trabajo, las tasas, indicadores, bla, bla. Esto también se los pegué, ahora lo vamos a ver, pero bueno, vamos a este primero. Dice, mercado de trabajo, tasas, indicadores socioeconómicos, encuesta permanente de hogares, resumen ejecutivo del cuarto trimestre. Estas que a veces son filminas, cuando habla de resumen ejecutivo es que le está agrupando todo el análisis. Está buenísimo cuando uno lo sabe, porque en una filmina sola ya tenés todo el análisis de todo, de casi bastante, no de todo, pero bastantes datos. Bueno, entonces, acá me dice, universo que representa la encuesta permanente de hogares. Como siempre les digo, el INDEC hace la encuesta permanente de hogares. Esa encuesta permanente de hogares no abarca todo el país, ¿sí? Porque si no sería un censo. Se dan cuenta, el censo lo hacemos cada 10 años. Entonces toma 31 aglomerados urbanos. Si yo no me equivoco, los aglomerados urbanos que está tomando el INDEC son de mayor a 500.000 habitantes. Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran La Plata, Capital Federal, ¿sí? Los grandes aglomerados urbanos. Esos 31 aglomerados urbanos son los que el INDEC hace estas encuestas y releva datos. ¿Me siguen? Bueno, dentro de estos 31 aglomerados urbanos hay 28 millones de personas. En Argentina son 40 y pico, no sé cuántos somos. Pero bueno, esta es la población estudiada sobre la cual se sacan en general la canasta básica de alimentos, la población indigente, la población, los pobres. Todos esos datos surgen siempre de estos 31 aglomerados urbanos. La inflación, bueno, de estos 31 aglomerados urbanos me dice que inactivos, ese concepto que vimos hoy, que son personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente, es decir, no quieren trabajar, la población inactiva es el 55%, o sea, 15 millones de personas. La población económicamente activa, esto lo tienen, después lo ven, es una, dice, población económicamente activa, personas con una ocupación o que sin tenerla la buscan activamente y están disponibles para trabajar. La población económicamente activa van a ser los ocupados más los desocupados, ¿sí? Que buscan trabajo. Son el 45% de los habitantes de estos aglomerados urbanos. O sea, 12 millones. Muy bien.
Acá fíjense que les da las tasas de actividad, la tasa de empleo, la tasa de desocupación, que es lo que fuimos viendo, que es lo que vamos a calcular. El examen básicamente va a consistir en poder calcular estas tasas y saber qué significa cada uno de estos datos que estamos dando ahora. ¿Sí? Bueno, la tasa de empleo, que son los ocupados sobre el total de la población, me dice que es el 40%. O sea, ocupados hay 11 millones. ¿Sí? Acuérdense que los inactivos no me importan, pum, los taché, no existen. Desocupados. Bueno, vamos a analizar esto, después lo vamos a ver bien. Ocupados. Yo tengo ocupados 11 millones. De esos 11 millones de ocupados, el 70% son asalariados. Y miren esto, del 70% asalariados, con descuento jubilatorio de solo 5 millones y 2 millones sin descuento jubilatorio. O sea, el 32% de la población que está ocupada no tiene descuento jubilatorio. Esto es, bueno, no quiero hablar de más porque todo esto se graba, pero esto es un dato importante porque esto te muestra la sustentabilidad a futuro de las jubilaciones. ¿Se dan cuenta? Es decir, si yo no tengo aporte jubilatorio, ¿cómo las futuras generaciones van a pagar la jubilación? ¿O cuál va a ser? Es decir, no lo digo ni mal ni bien, digo, estos son datos. Yo con estos datos puedo hacer muchos análisis. Uno me dice, wow, pará, que si encima tengo estos millones, tengo solo 5 millones que aportan, hacen con descuento jubilatorio, tengo 2 millones y pico que no se les hace descuento, y está complicado que sea sostenible. Bueno, por algo se habla de la sostenibilidad del sistema previsional, ¿no? Ni bien ni mal, solo estoy mostrando los datos. Dentro de los ocupados, ven acá, bueno, acá tenemos desocupados, o sea, personas sin ocupación que buscan trabajo activamente y están disponibles para trabajar, 1.400.000, el 11% son. O sea, yo tengo el valor absoluto y la tasa. La tasa de desocupación es un 11%, ¿sí? La tasa de ocupados es un 40%. Entonces, lo que ustedes van a tener que aprender es a calcular las tasas, ¿sí? De empleo, de desempleo. Dentro de esta parte de ocupados, yo voy a tener ocupados por intensidad de la ocupación, que eso ahora lo vamos a ver más fácil, no se preocupen. Están los subocupados, no lo leo, subocupados, plenos y no trabajó, y que no trabajó en la semana. Este grafiquito de acá, ahora se lo muestro en otro lado que está más fácil. Bueno, acá están los no asalariados, o sea, están personas con asalariados y no asalariados. No asalariados hay un 30%, 3.400.000, que son cuentapropistas, tienen que son patrones o trabajan familiar sin remuneración. Miren, el trabajo familiar sin remuneración es 1,9%. Entonces, por ejemplo, no sé, una nena, no estoy segura de esto. Bueno, no lo digo por los dos para no confundirlo. Bueno, este resumen, después, una vez que lean la clase y estudien las variables, léanselo porque les va a servir para ver de vuelta cuál es la persona ocupada, cuál es la persona desocupada, cuál es la tasa de desocupación, cuál es la tasa de actividad, cuál es la tasa de empleo, cuál es el inactivo, ¿sí? Y estas son las variables que uno tendría que ver cuando dice, bueno, yo tengo que ver cómo se compone o qué características tiene mi mercado laboral para yo definir una política económica. ¿Qué miro? Esto miro, ¿sí? Para poder mirar esto lo tengo que saber calcular. Ustedes como alumnos lo que están haciendo ahora es aprendiendo los conceptos y a poder calcular esto. Vuelvo al trabajo práctico. Me quedé en lo mismo. Bien. Muy bien. Acá, bueno. Bien, esperen.
Acá dice, resultados totales de los 31 aglomerados urbanos del cuarto trimestre de 2020. Este cuadrito es el que les pegué, que venía a continuación del documento que les estaba mostrando. Bueno, y acá les dan la tasa de actividad, la tasa de empleo, la desocupación abierta, los ocupados demandantes de empleo, los subocupados, o sea, subocupación demandante y subocupación no demandante. Entonces, si yo veo la tasa... Los de desocupación abierta, fíjense qué fue. Miren esto, Si había duda de que la pandemia nos golpeó, fíjense, ¿qué análisis puedo hacer ya? Si yo les pregunto, ¿usted considera que en el año 2020 la desocupación aumentó? ¿Cree que el impacto del COVID afectó o no afectó? Usted mirando esto ya me lo puede confirmar. ¿Qué dicen? A ver si alguno se anima a decirme algo. Que aumentó la desocupación. Bueno, fíjense, si yo digo, bueno, vamos a hacer un análisis. Más en el segundo trimestre, después más o menos. Exacto. Fíjense que, miren, el año 2019 la desocupación estaba en 8.9. El primer trimestre del 2020, enero y febrero, fueron meses comunes. Marzo se cortó a la mitad. El 16 de marzo o 21 de marzo fue que se declaró la pandemia o de cierre. Bueno, con lo cual mitad de marzo no se vio afectado. A pesar de eso, el desempleo aumentó de 8,9 a 10. Y en el segundo trimestre, ya, bueno, ven que ahora que me doy cuenta, tenemos 4 trimestres de evaluación por año. Pasó de 10 a 13,1. Después en el tercer trimestre que algo aflojó, o la gente ya automáticamente se desaflojó sola, bajó la desocupación y el cuarto trimestre bajó un poquito más. Pero igual, si hacemos, si yo les hago comparar punta contra punta, es decir, cuarto trimestre del año 2019 contra cuarto trimestre del 2020, igual la desocupación pasó de 8,9 a 11 puntos. ¿Sí? Una barbaridad, un montón. Además, piensen que una persona se le encuentra, se la considera ocupada por haber trabajado 1 hora la semana de referencia. ¿Sí? Con lo cual, esto no es este numerito así solo. Ahora, grupos de población económicamente activa, según tipos de presión sobre el mercado de trabajo. Entonces, de vuelta. Población económicamente activa. La población económicamente activa eran los ocupados y los desocupados. ¿Sí? Bien, son 12.900.000 y pico. ¿Cómo se desagrega? Que era lo que les decía hoy. Bueno, vamos a tener ocupados no demandantes ni disponibles, o sea, es aquella persona que está ocupada y que no busca otro trabajo, era el 62% de la población económicamente activa. Después, dentro de los ocupados demandantes, es decir, voy a tener ocupados no demandantes, ni disponibles, ya está, esos trabajan y no buscan nada. Después voy a tener subocupados no demandantes, por ejemplo, hay gente que está subocupada, que podría trabajar más, pero no quiere, son 8%. Después voy a tener subocupados demandantes, es decir, están subocupados, pero sí efectivamente están buscando otro trabajo. En el cuadrito de hoy figuran como ocupados, ¿ven? Son ocupados, ocupados y ocupados, todos ocupados. Y por último tengo el desocupado, que es un 11%. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio. Dice, según los datos obtenidos en la encuesta permanente de hogares realizadas en esto es fácil, lo único que tienen que hacer después es estudiar la fórmula, las tasas, no es difícil para nada. Según datos obtenidos de la encuesta permanente de hogares realizada en el segundo trimestre del año 2015 y 2016, calcula y define las tasas de actividad, inactividad, desocupación abierta y empleo para cada periodo.
Compare las tasas de ambos periodos y qué conclusiones puede sacar de este resultado. Ahí les da los datos. Dice, periodo 2015-2016, población total urbana, siempre total de que del aglomerado de la EPH. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es el único dato que tenemos, es el dato que se utiliza para realizar los trabajos. Muy bien. Entonces, tengo la población total urbana, la población económicamente activa, los ocupados y los desocupados. Estos son los datos que me dan. Bueno, vamos a calcular la tasa de actividad. Acá yo les pongo en cada caso todo. Así lo estudian después. Dice, tasa de actividad. Es la proporción de la población total, en algunos casos en edad de trabajar, que participa del mercado laboral, ya sea que estén ocupados o desocupados. Esa va a ser la tasa de actividad. Entonces, va a ser la población económicamente activa, que la población económicamente activa son ocupados más desocupados, acuérdense, sobre la población total. Por eso la tasa de actividad dice es la proporción de la población total que participa del mercado laboral, ya sea que estén ocupados o desocupados. ¿Por qué? Porque es la parte de los desocupados más ocupados sobre la población total. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? La población económicamente activa dividido la población total. Entonces, acá tienen la tasa, va a ser 11.920 dividido la población total por 100 y les queda que es un 44,45%, ¿sí? Encontré la tasa. Lo mismo para el 2016. Tasa de inactividad. Bueno, primero tengo que pensar en la población inactiva. Inactiva era aquella que no buscaba trabajo, ¿sí? Era mi amiga que no quiere trabajar o aquel dueño de un montón de propiedades que vive de renta si no trabaja, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, alguno de ustedes que no trabaja porque estudia. Yo estudié nada más, por suerte casi bastante cuando estudiaba. Bueno, no buscaba trabajo, era inactiva, ¿sí? Entonces, pues la población inactiva va a ser la población total menos la población económicamente activa, que son ¿qué? Ocupados y desocupados. Con lo cual, la tasa de inactividad va a ser la población inactiva sobre la población económicamente activa. ¿Mm? Bueno, entonces lo que van a tener que hacer es, a la población total le van a tener que restar la población económicamente activa y obtenemos esto. Ay, se me movió la femina, esta columna de acá, la población inactiva. Una vez que sé la cantidad de población inactiva que tengo, calculo la tasa. Población inactiva sobre población económicamente activa por 100 y les da los valores. ¿Me siguen? Tasa de desocupación. La tasa de desocupación van a ser los desocupados sobre la población económicamente activa. Recuerden que la población económicamente activa son ocupados más desocupados. Entonces, van a ser los desocupados sobre la población económicamente activa. A ver, esperen que quiero hacer un cálculo. Esto primero. Acá hay un error, me parece. Acá encontré el error. Esta después cualquier cosa se la reviso porque yo sabía que tenía un error en algún lado y no me daba cuenta cuál era. Ahora vamos a la tasa de ocupados. Ocupados.
¿Cuáles van a ser los ocupados? Voy a tener la cantidad de ocupados sobre la población total, ¿sí? Entonces, voy a tener ocupados sobre ¿qué? Sobre población total, voy a tener la tasa de ocupados. La tasa de empleo, mejor dicho. Ocupado o empleo, es lo mismo. Si quieren, les pongo empleo también. Así ya les queda. Ahora sí, le arreglo la otra. Es ocupado sobre la población total. Entonces voy a tener ocupado sobre la población total, que voy a tener la tasa de ocupados. Y a ver, déjenme verificar una cosa, porque ahí estaba, el error lo tenía en la otra filmina, me parecía. 26. 8. Sí, está bien. Esto está mal, si no me equivoco. Va a ser los desocupados sobre la población total. Entonces van a ser los 14.894 dividido 26.814 por 100. Sí, 55. 5. Ahí está. 14. 894. Bueno, déjenme. Profe, Sí. A ver si me trabo creo que lo que pasa es que en la anterior filmina que tenés la población inactiva, tenés el mismo valor que desocupados. Y ahí te da 55. Con razón, viste, algo bien mal. Ahora después se los corrijo y se los subo bien. Bueno. Entonces, ¿qué sucede ahora? Después les dice que calcule, haga, ahora eso después se los acomodo y se los paso. Dice, ahora, vamos a suponer que estos datos están correctos, dice, el aumento de la tasa de actividad se vuelca, yo veo que aumentó la tasa de actividad. Me dice, compare el ejercicio, no se los leí, perdón. Dice, según los datos obtenidos en la encuesta permanente de hogares, realizar en el segundo semestre de los años 2015 y 2016, calcule y defina las tasas de actividad, inactividad, desocupación abierta y empleo para cada periodo. Compare las tasas de ambos periodos ahora. ¿Y qué conclusión podría sacar? Si yo comparo, esperen que voy a correr esto que me molesta. La tasa de ambos periodos, yo tengo 2015 y 2016. ¿Qué pasó con la tasa de actividad? Yo lo que puedo observar es que la tasa de actividad aumentó, ¿sí? Una variación porcentual de 3,40 puntos, ¿sí? Perfecto. Pasa de 44,45 a 45,97. Aumenta la tasa de actividad. Ese aumento en la tasa de actividad se vuelca principalmente en un aumento en la tasa de desocupación, mientras que el empleo aumenta ligeramente más que el aumento de la población. Muy bien. Ahora, nosotros vemos que aumenta la tasa de actividad. La tasa de inactividad, ¿qué pasó? Cayó. O sea que la gente que se quedaba sin buscar trabajo disminuye. Eso se ve reflejado en que en un aumento en la tasa de desocupación, ¿sí? Y a la vez hubo un aumento en la tasa de empleo, es decir, aumentó la tasa de actividad, aumentó la tasa de desocupación y aumentó la tasa de empleo. ¿Qué pasó? Que también la tasa de inactividad cayó, es decir, la gente que se quedaba en su casa, yo puedo concluir que esta tasa de desocupación, a pesar que aumentó la tasa de actividad y aumentó la tasa de empleo, puede verse aumentada debido a que la gente que se quedaba en su casa inactiva, salió a buscar empleo, ¿sí? Aumentó la gente que está en búsqueda de empleo. ¿Cómo lo veo? Porque aumenta la tasa de desocupación. También podría haber pasado que esta tasa de inactividad quede constante, ¿sí? Esto yo se lo puedo preguntar, que la tasa de inactividad quede constante y sí aumente la desocupación igual. Es decir, tienen que estudiar los conceptos, entenderlos, estudiarlos, ver las tasas y después ver cómo varía, cómo se puede ver afectado. Ahora en otro ejemplo lo vemos.
Acá les dejo un cálculo de la diferencia entre variación porcentual y variación punta a punta, así para que no lo entienden les queda. Este es el ejercicio 2, que es el que les digo que se los dejo de deber para que lo calculen, ¿sí? Fíjense que acá en la filmina les dejé los datos, ya se los subí. Tienen, si quieren no lo hagan para todos, hagan para dos, para Bahía Blanca y Gran La Plata, nada más. El 2, profe, sí. El ejercicio 2 sería. El ejercicio 2 es el que quiero que practiquen, que no se, yo después lo dejo para practicar. Lo hacen, lo practican, me lo mandan. Si quieren háganlo para Bahía Blanca y el Gran La Plata nada más. Acá van a tener los datos para todo, de los 2 años. La idea es que puedan practicar lo que estudiaron, sin que lo tengan. Y yo después les subo el Excel, ¿sí? Y me lo pasen, así eso les queda como presente. Bueno. Después, bueno, hay muchos ejercicios que ya se los expliqué. Bueno, el 6, el 5. Bueno, el 3 es el que les hace, de acuerdo con la secuencia de determinación, se los leo, escúchame. El 3 dice, de acuerdo con la secuencia de determinación de la condición de actividad que surge del EPH, ¿en qué condiciones de actividad se relevarían los siguientes casos? Un hombre de 27 años de edad que se manifiesta disponible para trabajar, pero no lo hizo la semana de referencia de la encuesta por razones personales. Bueno, eso es lo que yo les decía, que la EPH lo que agarra es esta encuesta. De vuelta, se las muestro. No sé si lo ven bien. Todo el circuito lo tengo digital y se los paso después si quieren. Pero no se los voy a tomar en el examen, porque es muy largo. Miren todas las hojas que son para contestar si el tipo está o no está en condiciones. Está bueno que lo sepan, es obvio que lo tienen que saber, que la respuesta no surge porque sí. Bueno, la idea es seguir esas preguntas y ver esa persona, ¿es desempleada, es ocupada, no es ocupada? Bueno. Después es el 4. No, el 4 y el 5 no lo vamos a hacer, porque son fáciles. Y dice, se dice, explique la diferencia entre población total y población económicamente activa, ya lo vimos. Ah, acá tenemos el 5, dice. Bueno, no es el mismo 5 que tengo yo. Se ve que el trabajo práctico es mío, es el de usted. Tengo el 18, dice. ¿Qué explica la diferencia entre la población total y la población económicamente activa? ¿Ustedes lo tienen como qué número de ejercicio? Como El 5. 5, profe. Ah, está bien. Yo como es él. Está bien. ¿Qué explica la diferencia entre población total y población económicamente activa? Bueno, acá lo tenemos bien claro. Está la población total, toda. Y dentro de esa población está la población en edad de trabajar. Y ahí vamos a tener los activos y los inactivos, ¿sí? Entonces, la población económicamente activa, la población económicamente activa, va a ser parte de la población total. ¿Pero cuál es? Es efectivamente lo que son ocupados y desocupados, nada más. ¿Me siguen? La población económicamente activa van a ser estos. O sea, los ocupados y los desocupados. Y la población total es toda. Ejercicio 7. ¿Cuál puede ser el efecto de un aumento en la población económicamente activa sobre la tasa de actividad? Bueno, la población económicamente activa eran ocupados más desocupados. Entonces, ¿cuál puede ser el efecto de un aumento en la población económicamente activa sobre la tasa de actividad? Si me aumenta la población económicamente activa, va a aumentar la tasa de actividad. ¿Por qué? Porque está arriba. Así de fácil en una fracción. Miren, no tiene mucha vuelta esto, ¿sí? Y sobre la desocupación, bueno, ahí lo vemos en el que viene.
El 8 dice, comente y verifique si la siguiente afirmación. Este está mejor. Si aumentan los desocupados, ¿aumenta la tasa de desocupación? Entonces ahí tenemos que mirar cómo se conforma la tasa de desocupación. La tasa de desocupación era desocupados sobre activos. Entonces desocupados va a ser desocupados sobre ocupados más desocupados, o sea, la PEA, población económicamente activa, que son ocupados más desocupados. Y de vuelta, la pregunta es, comente y verifique la siguiente afirmación. Si aumentan los desocupados, ¿aumentará la tasa de desocupación? Yo tengo desocupado acá y desocupado acá. Básicamente va a depender que la tasa de desocupación aumente de qué suceda con los ocupados, ¿sí? Si los ocupados, miren, les leo lo que puse acá, depende de lo que pase con los ocupados. Si se mantienen constantes los ocupados, entonces va a aumentar la tasa de desocupación. ¿Me siguen? Si supongamos que los ocupados aumentan, esto va a tender a bajar. Entonces, todo va a depender de lo que pasen con los ocupados. ¿Me siguieron? Profe, Bueno, ¿lo Sí, podés sí. explicar de vuelta? Perdón, ¿me querían preguntar algo? Si lo podés explicar de vuelta. Claro, me dicen. Comente y verifique la siguiente afirmación. Si aumentan los desocupados, ¿aumentará la tasa de desocupación? Básicamente va a depender de lo que pase con los ocupados, porque si los ocupados, por ejemplo, lo que está acá abajo, esto aumenta, los ocupados aumentan, la tasa de desocupación, ¿qué va a pasar? Va a bajar. Si esto aumenta, los ocupados aumentan. O sea, ¿qué va a pasar con la parte de arriba? Esto va a bajar, ¿me siguen? Si los ocupados caen, ¿qué va a pasar con la tasa de ocupación? La de desocupación aumenta. ¿Sí? Entonces, básicamente va a depender de lo que pase con los ocupados. Ahora, lo que les quería mostrar, bueno, ese es el trabajo práctico. Les quería mostrar, eso lo tienen que estudiar todo. ¿Qué pasa con la situación de la mujer? ¿Qué es? Bueno, esto está hecho por el INDEC. Lo que les quería mostrar era que ¿qué están mirando ustedes? ¿Este grafiquito rosa y rojo? Sí. Bueno, que lo estaba leyendo acá. La participación laboral de las mujeres y el logro de la autonomía económica. Acá, miren las diferencias que hay, chicos. Dice, la participación en el mercado laboral favorece la autonomía y la economía de las mujeres. Obvio que tenemos que ser independientes. Más allá de lo importante es avance, bla, bla, bla. La tasa de empleo de las mujeres era del 32,8 en 1996. Hoy, miren, la tasa de empleo es de 40, si esto no me equivoco, tasa de actividad es de 45,4% y la de los varones es de 64,5%. La tasa de empleo es de 39 para las mujeres y de 57 para los varones. Miren la brecha que hay. Los varones tienen un 64% de tasa de actividad y las mujeres un 45%. Los varones acá en este caso tienen una tasa de empleo del 57 y las mujeres un 39. Esta es la brecha, cuando hablan de las brechas de género. Bueno, acá tenemos la diferencia en la participación en el trabajo. ¿Ven? Tasa de actividad y empleo de la población de 14 años y más por sexo por brecha de género. Por ejemplo,
a veces las mujeres se ven perjudicadas en el ingreso al mercado laboral, ahora les voy a mostrar otra cosa, porque es la que se queda cuidando los hermanitos. Una familia que tiene muchos hijos, la hermana mayor es la que no ingresa al mercado laboral o tiene que abandonar la escuela. ¿Por qué? Porque se tiene que quedar cuidando a los hermanos. Esto también muestra, no sé si en esta o en otra femenina aparece más claro todavía, el impacto que tendría que la mujer se dedique más al mercado laboral. Atrás de esto, que era cuando yo les quería decir, sobre todo a los varones, no solo a las mujeres, porque las mujeres van a ser conscientes porque lo van a vivir, es que además después tenemos que limpiar, cocinar y planchar, que es trabajo no pago. Entonces, los varones jóvenes, ustedes que me están escuchando hoy, cambien su cabeza un poco y sean un poco más solidarios porque están estudiando y como observan, la mujer siempre está más perjudicada que el hombre. Y no es para pelearlos ni nada, él les muestra una realidad, al contrario, es para que abran la cabeza y se crezcan, vean las cosas distintas. ¿Qué es la brecha acá? Es la distancia entre mujeres y varones con la relación a un indicador determinado. Es decir, una brecha nos sirve para explicar. Cuando hablamos de brecha, ¿qué estoy haciendo? Es mostrando la distancia que hay para una variable determinada entre dos indicadores. En este caso, es la tasa de actividad. ¿Qué brecha hay? Un 0,70%. Brecha de género, tanto. Miren, les voy a mostrar algo más. Que lo hice para otra cosa, para otro trabajo, pero bueno. Les sirve para... no me sirve. Tienen que lo ampliar el Excel. Esto que tenemos acá ¿están viendo el Excel? Es del 2019, sí. Pero bueno, es casi parecido. ¿Vieron cuando hablan que las mujeres ganamos un 20 y pico % menos que los hombres? Cuando se habla es, ya me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero podría dejar de grabar. Bueno, esperen.